anyone. Keep telling to me that you've known what you were hiding behind these madness. Esto es el 7º episodio de la segunda temporada del Quinto Signo Vital, un podcast o programa donde hablaremos de educación menstrual con Elena, Marta y Raquel. ¡Empezamos! So fuck you for that. Fuck you for that. Fuck you for that. Enough with the drama. Cut my own traumas, but ain't gonna spread them all. Bueno, nos encontramos en Radio Topo grabando una vez más y podéis sintonizarnos en el 101.8 FM, escucharnos desde la web de Radio Topo, en Spotify, desde YouTube. O sea, fijaros si os damos opciones, así que por opciones no será, ¿eh? Venga, gente, a escucharnos, por favor. Espabilar. Bueno, hoy vamos a empezar con una pregunta diferente porque vamos a hablar de ciclos diferentes, y no adelanto más. Pero hoy, en vez de preguntarnos en qué fase del ciclo menstrual estamos, vamos a preguntarnos pues cuál es nuestra estación favorita del año. ¿Por qué no? Claro que sí. Elena. Venga, pues empiezo yo. Para duda de nadie, la primavera. Me gusta mucho la primavera porque todo explosiona, los colores. Yo creo que da mucho gustito después de todo el frío que ha hecho en invierno, que vuelve a hacer calorcito, es muy gustoso. Aunque está tardando, la verdad que estoy un poco decepcionada. Impaciente, no sé. ¿Y tú, Marta? Pues yo un poco como tú, me gusta mucho la primavera, me gusta eso de florecer y ver cómo germinan y cómo al final eclosiona todo, pero también me gusta mucho el otoño, porque es como el contrapunto a la primavera y como ver caer las hojas, es como me gusta un montón. Además es como hago una comparación entre primavera en el norte global y otoño en el sur, entonces como que siempre esas dos conexiones, como yo nací en noviembre de aquí, que es otoño, el 8 de noviembre, el 8 de mayo para mí es como mi segundo cumpleaños, porque es como el mismo día, pero en otro hemisferio. Entonces como que me gusta mucho. ¡Qué guay! Ay, qué profunda es esta chica. ¡Qué guay! Y encima celebra el cumpleaños 2 veces al año, la tía. Venga, me lo pido también. Claro, tenéis que ver vuestra comparativa. Es que es como súper igual en los dos lugares, pero estaciones completamente diferentes, pero el mismo equilibrio. No sé, me gusta. Esto lo saqué también con Braulio, con mi pareja, que me lo dijo un día y empezamos ahí a reflexionar y no sé, me gustó mucho esta reflexión. ¡Qué guay! Pues tengo que mirar cuál es mi otro cumpleaños también. También tienes 2 horóscopos. Claro, es como un ascendente y un descendente. Vale. Pues a mí es que la primavera, a ver, me gusta por el tiempo, pero por ejemplo yo soy propensa a las migrañas y la primavera da bastantes migrañas a la gente que tenemos migrañas. Entonces, sí, me pasa un poco todos los años, cada año menos, porque yo creo que después de 30 años pues ya me he dado cuenta de que me dan migrañas, y entonces me pasa un poco todos los años, pero eso cada vez menos, el decir, ¡ay, qué bien, ya llega la primavera! Y luego como, no, igual no es tan guay, ¿sabes? Porque sí que, y en el otoño me pasa igual, las estaciones, pues es que tienen mucho que ver también, como dice Marta, la primavera y el otoño. Y en las dos a mí me dan migrañas, justo sobre todo es cuando empieza ese cambio. Entonces a mí me gusta más el verano. Porque, pues porque en mi trabajo nos lo pasamos muy guay, como trabajo con gente adolescente que pues entonces no tienen insti, hacemos actividades más chulas y claro, pues lo asocio un poco más a eso, a que hacemos cosas más guays, que no estamos todo el día ahí pues en el centro, sino que salimos a ver mundo un poco. Me gusta más también por eso y porque se hacen más planes, ¿no? Es como más... El capitalismo está menos presente en el verano. El día es largo y da para muchas cosas. Sí, y más o menos soporto el calor, entonces tampoco es algo que me... Ya, tía, yo soportaba el calor súper bien hasta los últimos años, que ha sido como, venga, pues igual ya hay que bajar un poco esta graduación temporal. La Marta ya con el abanico. Sí. Bueno, ¿y por qué hemos hecho hoy esta pregunta? Pues porque hoy vamos a hablar de animalas cíclicas y dónde encontrarlas, se llama el capítulo. Y por eso que hoy no vamos a hablar tanto del ciclo menstrual, sino de otros ciclos que encontramos en la naturaleza. Entonces, hoy cabría preguntarse también en qué momento del ciclo están no nosotras, sino las animalas humanas que nos rodean.
porque eso, pues hoy vamos a profundizar en esto que hemos dicho muchas veces, y es que la naturaleza también es cíclica como nosotras. Y esto tiene una lógica si entendemos e interiorizamos que nosotras somos parte de esa naturaleza, que no podemos olvidar que nosotras somos personas menstruantes mamíferas y que somos animalas humanas. Entonces vamos a hablar un poco de esto, de qué ciclo tienen las animalas no humanas, qué diferencia hay con el ciclo menstrual, conocer mejor sus realidades, y así esto nos puede ayudar a conectar más con nuestra parte pues más natural. Y eso que muchas veces se quiere invisibilizar porque bueno, pues estamos en un sistema productivo y capitalista y se nos quiere un poco desconectar de esa naturaleza que tenemos y que nos conecta con el resto de seres, ¿no? de este planeta. Y por supuesto, otra cosa que tiene la naturaleza es que es súper diversa, ¿vale? Entonces esto es muy importante para aquella gente que es muy, pues no sé cómo decir, no sé cómo llamarlas, idiotas, por ejemplo, sería la palabra. Sí. Que resumiría todas las fobias, homofobias, transfobias. Sí. Entonces, bueno, es importante también, antes de que empecemos a meternos un poco en harina, considerar que nosotras no somos ni veterinarias, ni biólogas, ni etnólogas. Entonces, no sabíamos nada de esto que vamos a hablar, y esto es importante considerarlo, ¿vale? Es verdad que sí que este capítulo pues lo ha revisado una amiga mía, gracias Leticia por revisar esto. Entonces, bueno, creemos que no decimos ninguna barbaridad. ¡Viva las amigas! Sí, viva. Pero sí que, sobre todo os decimos esto por si queréis comentarnos cualquier cosa por cualquiera de las vías que nos escuchéis. Lo que más igual sí que miramos es Instagram, pero bueno, pues contarnos nueva información sobre este tema, cosas que sepáis, porque eso, nosotras no sabemos muchísimo de este tema y seguro que nos dejamos un montón de cosas interesantes. Pues genial, porque así seguimos aprendiendo. La verdad es que es un tema en el que hemos aprendido mucho y es muy interesante. Así que nada, vamos a ver un poco, Marta, ¿nos explicas un poco esto del ciclo menstrual y otros ciclos? ¿Qué otros ciclos hay? Por supuesto que sí. Bueno, pues ya sabéis, y hemos hablado desde el inicio de nuestros capítulos del ciclo menstrual, pero no es el único que existe en el ciclo natural. Entonces, aunque él sea el más conocido, porque somos humanas y tenemos este tipo de ciclos, después del ciclo menstrual probablemente sea el ciclo estral el que sea más conocido. Que me ha parecido interesante buscar como el origen de estral, porque yo no lo tenía no lo tenía en mente, y viene del origen del griego, que es oistros, que significa tábano o locura, que me gusta más esta palabra porque me hizo pensar en uno de los primeros capítulos en el que tú, Raquel, hablabas de el significado de útero, y que tenía que ver con histeria, y un poco estral, pues también viene con esta locura, que que tanto en humanas como en animalas nos ponen un poco connotación de este estilo. Aunque también significa inspiración poética, y esto me gusta mucho más. Así que nos vamos a quedar, creo que, con ese significado. A ver, es que al final, claro, ciclo estral es un nombre que hemos puesto también los humanos, probablemente los hombres, además, sí, griegos. Humanos. Entonces, pues por eso la connotación. Claro, si hubiera puesto el nombre una perra, pues igual sería otra palabra. Tendría otra connotación. Sí, entonces vamos esto. Entonces, para continuar con el ciclo estral, que es lo que estábamos hablando, tiene que ver con las animalas con las que estamos más en contacto, que vamos a hablar de gallinas, perras, gatas. Así que vamos a empezar por aquí, por lo que tenemos más familiarizado, y vamos a entenderlo mejor. Vamos a intentarlo, ¿vale? Que luego ya vamos a ir complicando un poco más el asunto, así que estar atentas. Lo primero es ver en qué se diferencia el ciclo menstrual del ciclo estral. El ciclo estral no va por periodos de tiempos cíclicos, como el ciclo menstrual. Se presenta por estaciones, que por eso hemos empezado un poco también hablando de esto, y depende también de la temperatura, de la presencia de olores de machos, condiciones alimenticias, aunque también tienen cosas en común, porque tanto en el ciclo menstrual como en el estral las protagonistas siguen siendo las mismas, que son nuestra progesterona, estrógenos, prolactina, bueno, pues todas las hormonas que dirigen la orquesta. Y por nombrar así brevemente, aunque hoy vamos a hablar de animalas que
que no son cíclicas como la menstruación, hay otras en el mundo terrenal que sí que tienen ciclos menstruales, que son los macacos, grandes simios, algún tipo de monas, determinados murciélagos, la musaraña elefante y el ratón espinoso egipcio. O sea que hay bastantes animalitos que también son cíclicas como nosotras. Y bueno, eso, simplemente nombrarlo. Y ahora ya nos vamos a adentrar en estos ciclos estrales. Claro, está guay nombrarlo por tampoco creernos tan únicas en el mundo, ¿no? En el sentido de que no somos la única especie del mundo que tiene un ciclo menstrual, sino que aunque hoy vamos a hablar de otros ciclos, no somos las humanas las únicas que tenemos ciclo menstrual, sino eso, que hay otras especies, como ha dicho Marta. Sí, así que bueno, vamos a empezar con el ejemplo de la gallina. Mencionaré aquí a mi amiga Inés, un besito, porque es la única persona que me encuentra que me ha dicho que la gallina es su animal favorito. Y me ha mandado vídeos de gallinitas y yo nunca negaré, y me encantarán todos los animales, pero me cuesta encontrarlas tiernas. Entonces, bueno, a pesar de eso, le voy a dedicar este apartado a ella para que entienda a sus amiguitas gallinas. Nada, bueno, contaros que vamos a ver con este ejemplo hasta qué punto el ciclo estral se puede modificar según las condiciones externas, ¿vale? Cambia mucho una gallina que se encuentra en libertad, ¿no? Sin la intervención humana, versus aquella que sí que está en todo este tema de granjas. Bien, pues la gallina, que llamaremos de la especie Gallus gallus, esto me hizo mucha gracia. Bueno, esto es sin domesticar, vale, pondrá un máximo de 12 huevos por cada nidada, ¿no? Pues cada vez que pone, que hace una puesta, pone como máximo 12 huevos. En esto invierte muchísima energía y es lo máximo que podría poner, ¿vale? Esto sucede en las épocas de más calorcito, ¿vale? Pues veranito, primavera. Por la luz, ¿no? Sobre todo. Por la luz, sí, por la luz y por la temperatura. Sin embargo, cuando nos vamos a una de estas granjas en las que las condiciones ambientales se modifican, pues al final para nuestro propio interés, el interés del capitalismo, producir, utilizar los animalitos y sus vidas a nuestro antojo, esta cosa tan horrible. Entonces, bueno, pues ¿qué es lo que se hace en estas granjas para modificar su ciclo estral? Pues la temperatura se mantiene constante, entonces así la gallina no siente cambios de temperatura, por lo que pues no llega el invierno, no llega el otoño, entonces la gallina siente que está en esta época de anidar constantemente. También se modifica la luz, se mantiene constante para que siempre sientan que tienen que poner huevos. Además, sobre los 12 huevos que la gallina sabe que es el tope que puede cuidar, lo que se hace es que, bueno, se le van quitando y así es como que piensa que nunca ha llegado a ese tope de 12 huevos que por naturaleza ella misma puede cuidar. Además, la alimentación que tiene es alta en minerales y proteínas para que tenga un montón de energía. No, como que su capacidad de descanso incluso se vea reducida, que bueno, yo pienso que a pesar de todo estarán agotadas, estarán fatal, estarán estresadas y aún así pongan, ¿no? Como ya algo robótico para ellas incluso. Y bueno, estos huevos pues nunca van a ser fecundados, siempre van a estar, bueno, nunca van a generar un polluelito, porque como no hay gallo en las granjas, entonces pues ni siquiera los ponen como con ese fin que se supone que es para lo que la naturaleza les hace ovular y poner huevos. Entonces, bueno, más allá de esta cosa, bueno, tan horrible que pasaba así rápido, la comparación con las humanas sería lo siguiente. El huevo es el óvulo de la gallina, que justo ayer comí huevo y me acordé de esta frase y dije, uy, me di ahí como, bueno, me voy a acabar esta cena, pero bueno. En fin, bueno, una gallina criaría de forma natural 12 óvulos, se crearía de forma natural 12 óvulos. Es decir, que pondría 12 huevos en una época del año, que sería entre primavera y inicios de verano. Porque son los mayores momentos, como he dicho antes, de luz y de mejor temperatura. Pero bueno, ya hemos visto que modificando estas condiciones ambientales, pues se puede modificar su ciclo, su producción. Y bueno, esta cosa tan horrible. No te ha gustado nada comentar esto, No.
A ver, Sí, es que es muy horrible. Sí. Yo también coincido con Elena, la verdad. Claro, es que es un poco la comparativa que decías, ¿no? Es como nosotras las humanas, más o menos, a ver, a veces un poco más porque no tenemos ciclos de 30 días o a veces un poco menos porque podemos tener los demás de 30 días, pero más o menos de media pondríamos también, o sea, tenemos 12 óvulos al año, ¿no? Más o menos también. O sea, ovulamos 12 veces más bien. Entonces, claro, es como si a nosotras también o sea, en este caso es como si, claro, nosotras las condiciones ambientales no, porque nosotras no dependemos de condiciones ambientales para ovular. Pero es como cuando te hacen ovular más, ¿no? Pues en procesos de fertilidad o esto, ¿no? Pues es un poco la comparativa. Es como que a las gallinas les estamos haciendo ovular mucho más de lo que naturalmente tendrían que ovular. Es como si nosotras nos estuviéramos también pinchando hormonas, como sería nuestro caso, ¿no? Como esto que... Sí, estaba pensando que, claro, a nosotras no se nos modifica según las condiciones ambientales de luz, temperatura y así, Sí. pero sí que según las condiciones hormonales, ¿no? Porque Claro. vemos que situaciones de estrés, situaciones de mala alimentación, situaciones así como más extremas también de que te ponen ahí en la supervivencia, pues dejas de menstruar. En realidad, yo creo que sí, como que la diferencia es un poco que en el caso de las gallinas que estábamos diciendo, lo ambiental actúa directamente, que es como una cosa directa, luz, tal. Y en nosotras no actúa directamente, pero sí un poco indirectamente, porque es todo lo que ocurre en el ambiente, como hemos hablado en todos los capítulos, todo lo que ocurre en el ambiente sí que afecta a nuestro ciclo menstrual. Lo que pasa que porque lo que ocurre en el ambiente es lo que altera nuestras hormonas y al alterarse nuestras hormonas es que se altera nuestro ciclo menstrual. Entonces no es de forma directa, pero sí indirecta, yo creo. Sí, sí. ¿Te imaginas que dependiéramos de la luz? Los países nórdicos Buah. no tendrían criaturas. No. Bueno, y No si viviría. nos vamos a vivir a Canarias, estaríamos todo el día ovulando, o madre sea, mía. y a tope. Bueno, Dependería ovular- de la población. Entonces estaría como el Ecuador súper extrapoblado y el norte y el Ya. sur, que es lo que pasa realmente, ¿eh? O sea, a nivel poblacional sí que en los nortes los polos no tienen población porque las condiciones ambientales no son adecuadas para sobrevivir, Ya. que no significa que ahí ovulemos más o menos, pero sí que significa que el ser humano se ha ido hacia el centro para poder reproducirse de manera más natural. Si ovuláramos más, estaríamos más en fase ovulatoria, que está bastante guay. No sé. Yo creo que seguiría igual. Porque tendríamos que hacer más días al mes, ¿no? Sí, Para o estaría poder todo alargarlo. comprimido, estaría comprimido ahí el ciclo. Claro, es que este capítulo es muy guay por eso, porque es que te plantea muchas preguntas, Sí, ¿no? sí. Es como que te sales de lo que tenemos nosotras, que sí que estamos como muy familiarizadas con nuestras fases del ciclo menstrual y todo esto, pero claro, no nos habíamos planteado otros escenarios posibles, no sé, está muy guay, es como muy echas a volar la imaginación Sí, total. en este capítulo. Y eso nos encanta. Sí. A ver, está claro que si en las condiciones ambientales no son las propicias, no nos reproduciríamos. Entonces, bueno. A ver, también hacia un poco allí por- vamos, chicas. Claro, por pura supervivencia también, ¿no? A ver, y nosotras que vivimos pues en un mundo a nivel práctico muy cómodo, pero claro, si estuviéramos en un mundo más selvático, por así decirlo, pues si no tuviéramos unas buenas condiciones ambientales, yo creo que por pura supervivencia no nos reproduciríamos, porque para que vas a lo primero, pues toda la energía que supone gestar, ¿no? Y luego que vas a traer a una criatura al mundo siendo que te está costando a ti misma sobrevivir o que sabes que se va a morir de frío. O sea, que yo creo que saldría un poco también ese instinto de supervivencia, ¿no? De no hay unas buenas condiciones ambientales para educar. Es un poco cuando aquí en este mundo decimos no tenemos unas buenas condiciones económicas, por ejemplo, ¿no? Pues son cosas que también nos influyen. Sí, también te digo que yo este pensamiento lo he tenido en plan, justo me va para sobrevivir a mí conmigo misma. Claro, pues Para imagínate si sobrevivir. estuvieras en la selva. O yo- En una selva, pero en una selva con unas condiciones ambientales horribles. O en una selva de cemento como la que estamos. Eso te iba a decir, Oh. Pero que no me hace falta mi realidad de hoy en día Ya. con además una criatura. Yo lo siento, no puedo. En el Polo Norte, yo en el Polo Norte no me apetecería mucho tampoco, la verdad. Ay. Ay. Bueno, vamos a seguir, que nos vamos. Sí, pues ahora vamos a hablar de animalas que nos acompañan a menudo en nuestras casas. Pues bueno, pues entender también, a mí por ejemplo me pasaba mucho con la gata de mi madre y de mi padre cuando vivía con ellos, que claro, yo la veía con su ciclo y yo flipaba y decía, pero ahora esta gata, ¿qué le está pasando? Claro,
porque yo no entiendo hasta ahora más o menos, que entiendo un poco más, muy poco, pero es que no entendía nada. Decía, pero ¿y ahora por qué está otra vez con el celo? ¿Y ahora por qué esto? Claro, porque eras muy diferente a nosotras, no sé. Luego Elena nos hablará más de las gatas, pero me pasaba mucho con la gata de mis padres. Perras, la verdad es que yo no he convivido con perras, porque yo tengo un perro macho. Pero también un poco lo mismo, aún así, ¿no? Sí que tienes esa cosa de, pero está sangrando, pero y esto es que está menstruando, pero no, siempre, yo por lo menos siempre desde niña me he hecho estas preguntas, y esto porque lleva la braga esta, entonces está menstruando, entonces tal, y claro, es que no, o sea, otra vez es un poco eso, que estamos intentando compararnos con nuestra realidad humana, y claro, hay que salir de eso porque no lo entendemos, porque no tiene sentido desde una óptica de ciclo menstrual humano. Entonces, ¿qué pasa con las perras? Luego Elena os hablará de las gatas, que ella es más felina. Le gustan más que las gallinas, las gatas. Entonces, bueno, pues en las perras el primer ciclo comienza entre los 6 meses y el año de vida hasta que mueren, porque las perras no tienen menopausia, ¿vale? Sí que van teniendo igual pues ciclos más largos y va cambiando su ciclo estral, pero no tienen lo que nosotras entendemos como menopausia, no dejan de tener un ciclo estral durante toda la vida. Entonces, desde que empieza este ciclo estral, varía bastante la frecuencia en la que se va repitiendo durante la vida según la raza. Porque en las razas pequeñas suele ser entre 6 y 10 meses y en las grandes entre 18 y 24 meses. O sea, hay una diferencia bastante interesante, y dentro de que cada raza pues tiene sus tiempos, y de que cada perra, aunque sea de la misma raza, también los va a tener, ¿vale? Entonces son como que no todas las perras van a menstruar igual, sino que cada una tendrá más sus tiempos diferentes. Entonces, como el ciclo menstrual, el ciclo estral se puede dividir en 2 fases principales, que serían la folicular y la lútea, y que a su vez se van a dividir en otras 2, dándonos 4 fases, que en este caso sería, pues dentro de la fase folicular estaría el proestro y el estro, y dentro de la fase lútea el diestro y el anestro. ¿Vale? Entonces vamos a ver un poquito estas 4 fases, que son pues como nuestras 4 fases del ciclo menstrual, pero que no son iguales, ¿vale? No. Entonces, para tener una visión global de los tiempos, sería la fase folicular, duraría entre 10 o 20 días, y aquí tendríamos dentro el proestro, que duraría entre 5 o 10 días, y el estro, que duraría también entre 5 o 10 días, ¿vale? Y luego tenemos la fase lútea, que es mucho más larga, que dura entre 60 y 120 días. Y aquí tenemos el diestro, que dura entre 2-4 meses, es decir, 60 a 120 días, y el anestro, que dura entre 2 y 9 meses. Entonces, el proestro es la fase del ciclo estral que comienza, o sea, que es la que da comienzo al ciclo estral, ¿vale? Sería un poco como nuestra bueno, nosotras decimos que empezamos en la fase menstrual, pues aquí ellas empiezan en el proestro. Y entonces sería la previa al celo. Para nosotras, en comparativa a esto, sería un poco pues la preovulatoria, pero bueno, que es que tampoco es necesario estar comparándonos todo el rato. Ya estén en el proestro y ya está. Entonces, esta fase del proestro está marcada por la subida de una hormona que ya nos suena mucho, que es la folículo estimulante. Y con la folículo estimulante, pues se suben los estrógenos. Entonces, como hemos dicho, esta fase dura entre 5 y 10 días, y al igual que en las humanas, cada perra es diferente. Y los síntomas pueden ser más o menos notables. ¿De qué síntomas hablamos? ¿Qué síntomas podemos ver en las perras cuando están en la fase de proestro? Pues empiezan a distinguir ciertas características físicas y comportamentales. A nivel físico, la vulva va a estar muy enrojecida y con sangrado, entonces tienden a lamérsela para calmarla. Se orina mucho más y empiezan a comunicarse con las feromonas para avisar de que próximamente van a estar en su época fértil, pero todavía no están en su época fértil, por lo tanto es como que quieren atraer, pero no se dejan montar. Esto, pues yo por ejemplo sí que sacando a mi perro en el parque lo he visto mucho, ¿no? O sea, pues que mi perro se sienta atraída por perras, pero pues porque estará en esta fase de proestro, pero cuando va él, que intento que no lo haga, ¿vale? Pero alguna vez cuando va, intenta montarlas, ellas no se dejan, se vuelven y le gruñen, ¿no? Entonces, es esta fase de proestro.
Entonces, por supuesto, la variación hormonal también afecta al comportamiento, como nos pasa a nosotras, y tienden a estar más agitadas. Puede que tengan menos apetito y un poco más de ansiedad, ¿vale? Luego, después de este proestro, que es un poco esta preparación para el celo, pues viene el estro, que es el que conocemos comúnmente como celo, ¿vale? Entonces, también dura entre 5 o 10 días, como ya hemos dicho, y aquí los estrógenos estimulan la producción de otra hormona que nos suena mucho, que es la luteinizante. Y a las 24 o 48 horas después de esta estimulación es cuando viene su ovulación. Entonces, esta etapa es la que es súper fértil y aquí sí que se va a dejar montar. Está súper receptiva. Y aunque empiece esta otra fase, puede que aún haya algo de sangrado vulvar, como en la fase anterior. Y esto, bueno, cuando lo leí me pareció curioso porque es un poco, sí que esto me recordaba a nosotras en el sentido de que nosotras también sangramos y luego empezamos a ovular después de esa fase de sangrado, pero a veces puede que se nos junte la ovulación con que todavía nos esté saliendo sangre, ¿no? Uh-huh. Es verdad que luego explicaré que la sangre de las perras no es una sangre menstrual y no tiene ni los mismos componentes ni nada. En realidad es que se parece muy poco, pero esto sí que me llamó la atención decir, jolín, pues un poco lo mismo, ¿no? Que por eso hay que tener cuidado, como hemos dicho en algún otro capítulo, y aunque pensemos que la menstruación no puede haber embarazo, esto no es así. Nosotras podemos estar sangrando, pero ya estar ovulando, que se nos junte una fase con la otra. Sí, ¿vale? Sobre todo si los ciclos son cortitos. Sobre todo eso, sí. Por eso, amigues, pues hay que tener cuidado de no pensar que estás sangrada, de que puedes quedar embarazada. Pero bueno, volviendo a las perras, también en esta fase de celo es probable que sigan orinando más y que estén más nerviosas. Vale, entonces esto sí que me llamó la atención porque la fase de proestro y de estro es un poco como que comparten algunos síntomas o como que se van alargando síntomas del proestro todavía en la fase del estro, pero claro que llama mucho la atención eso de pues que en la primera fase van soltando feromonas pero no se dejan montar y en la segunda fase sí que ya se dejan montar porque ya están en esa época fértil. Esto también mola desde el punto de vista de, bueno, pues de que las perras son activas en el sentido de yo decido pues cuando me puedes montar y cuando no me quedo impasible y me montas tú cuando tú quieras, ¿no? Mira que se me ha puesto este encima y ala. Claro, un perro no se puede poner encima de una perra, al menos si están a niveles de, o sea, bueno, ya sí depende de los cuerpos y de las fuerzas, pero por lo menos la perra no se va a dejar en todo momento, la perra se va a dejar cuando ella quiere también y le interesa para el embarazo. Esto es muy curioso, es que me viene a la cabeza, por ejemplo, como estuve viviendo en Chile, y ahí hay una población de perras callejeras muy, muy, muy grande, y 2 millones de perros callejeros en las calles, pues se ve, claro, cosas que aquí estamos como súper desconectadas, allí hay levas, o sea, grupos de perros, manadas de perros por las calles, entonces tú ves cuando una perra está en celo, y ves cómo pasan perros y hacen guardia, o sea, los ves por la calle, manadas de 10, de 15 perros alrededor de una perra cuando está en celo, y como cuando una perra está dentro de una casa, están fuera esperando, o sea, y esperan y esperan y esperan, así como si fueran, no sé, el mejor pretendiente, ¿sabes? Como que tienen que esperar ahí, el que más espera es el que se lo gana. Y viceversa. Sí, me los imagino con pajarita. Es muy fuerte. Bueno, son cosas que es una población que no está controlada, pero aquí estamos como muy, muy desconectadas de ese tipo de naturaleza porque están todos esterilizados, que bueno, por una parte está bien también. Sí. Sí, pero aún queda, yo cuando voy al parque con mi perro sí que sigo viendo estas situaciones, o de que incluso eso de que no haya una perra allí, pero si esa perra ha dejado esa marca, mi perro se queda ahí, bueno, o sea, es como que le tiras y él se queda ahí oliendo y oliendo y oliendo, aunque no esté la perra allí, que la perra igual ha pasado hace pues un rato, ¿sabes? Y ahí está él insistente. Mi perro, por ejemplo, no está castrado, además. Es un viciosito. Bueno, pobrecito, la verdad que no está castrado, pero no ha mojado churro en su vida. Por favor, una vez en la vida. Ya. Bueno, la siguiente fase es el diestro, ¿vale? Después del celo, pues vendría el diestro.
Y aquí ya entramos en una fase que es mucho más larga, como ya hemos dicho antes, entre 2 o 4 meses según la raza y según la perra. Y a nivel hormonal, lo que está ocurriendo aquí es que entra en juego pues la progesterona. Entonces la vulva se va reduciendo de tamaño respecto al tamaño que había tenido en el proestro y en el estro, y el comportamiento vuelve a ser el habitual, en realidad pues el habitual de esta fase, porque cada fase pues tiene su comportamiento habitual, ¿no? Entonces aquí ya no es fértil, ni está receptiva, ni se va a dejar montar, y tampoco va a estar pues soltando esas feromonas. Como curiosidad, en las 2 fases anteriores se ha lamido mucho los genitales, porque bueno, pues ya lo hemos comentado que parte de ese comportamiento de las fases anteriores era lamerse los genitales pues para calmarse y demás, y las glándulas mamarias. Y esta estimulación constante es la que puede dar embarazos psicológicos, que esto yo me acuerdo de pequeña que también lo había escuchado mucho de las perras, y que me llamaba mucho la atención, que alguna perra que tenían mi padre, mi tío y tal decían, es que yo creo que está con un embarazo psicológico. Y yo decía, uy, ¿cómo puede ser eso? Pues bueno, pues depende mucho de esto, de que al estimularse tanto los genitales y las glándulas mamarias, pues a nivel hormonal se producen pues hormonas pues parecidas a las que se podrían producir en un embarazo, y entonces se puede incluso llegar a producir leche y esto está muy influido también por la producción de progesterona. Entonces de aquí viene un poco lo del embarazo psicológico de las perras, que me pareció súper curioso. Y luego ya la última fase sería la del anestro, que es la más larga, y que aquí lo que pasa es que no hay movimientos. O sea, básicamente es como que es una fase mucho más tranquila a nivel de movimientos hormonales. Hasta que llega la primera fase de nuevo, que es el proestro. Entonces, por aclarar conceptos, que es lo que decía antes de que las perras no menstruan, ¿vale? Y por curiosidad, y gracias a mi amiga Leticia, que es mi amiga la veterinaria, pues eso, vamos a aclarar por qué las perras no tienen menstruación, ¿vale? ¿Qué diferencia hay de esta sangre que hemos nombrado de las perras a la sangre menstrual? Entonces, aquí hay 2 conceptos para aclarar la diferencia entre menstruación y sangre no menstrual, que vamos a hablar de especies hematemáticas y especies hematóricas, ¿vale? Entonces, las mujeres o personas menstruantes humanas, como algunas especies de primates, como ha dicho antes Marta, que otras especies que menstruan, somos especies hematóricas. Y esto significa... hema pues es de como hematoma, hematórica, ¿no? Pues esto significa que nuestro ciclo menstrual incluye la expulsión de sangre y de tejido uterino. O sea, que lo que estamos expulsando en la sangre menstrual tiene unos componentes de sangre y de tejido uterino, que en otras ocasiones pues ya hemos explicado lo que tiene la sangre menstrual. Pero las perras no son estrictamente hematóricas porque su sangrado vaginal se debe a la preparación del útero para una posible fertilización, y es causado por la ruptura de los vasos sanguíneos en la vagina y en el útero. Claro, si hacemos un poco recapitulando, ¿no? Las personas menstruantes menstruamos, o sea, tenemos la sangre en la menstruación, que es después de no haber habido una fecundación. Sin embargo, en las perras, echando pues la vista atrás con estas fases, les pasa al contrario. Ellas tienen el sangrado antes de su fase fértil, ¿vale? Entonces, humanas, después de la fase fértil, sangramos y expulsamos ese tejido tejido demás, que no necesitamos en nuestro cuerpo porque no ha habido una fecundación, y lo expulsamos. Y las perras es al revés, las perras sangran antes de esa época fértil, y entonces no tienen nada que ver con tejidos que se hayan preparado para la fecundación, sino con pues esa ruptura de vasos sanguíneos en su vagina y en el útero. Por eso pues también deduzco que se les hincha más, que les puede pues molestar un poco, que se lamen. Entonces, nosotras sangramos después de que no haya habido fecundación, y las perras cuando se preparan para esa posible fecundación. Ahora sí que, en general, las perras y las humanas, somos especies hematemáticas, y esto sí que lo tenemos en común. Y este término de hematemáticas se refiere a las especies que experimentan un sangrado vaginal de forma más o menos periódica como parte de su ciclo reproductivo, ya sea pues antes o después de la fase fértil. Entonces, hematemáticas somos perras y humanas, pero hematóricas somos solo las humanas, creo, si no me he liado, que esto es así, ¿vale?
Wow, qué interesante. ¿Cuántas cosas? Cuántas cositas. Y ahora cuéntanos tú las gatitas, ¿qué Eso, pasa? pues a ver, porque ahora vamos con las gatitas, que es un poco diferente a las perras. Y bueno, tú nos has hablado de unas palabrejas, unas cantidades numéricas, y yo voy a hablar de otras, porque, bueno, investigando, pues hemos visto que se habla de que las gatas son poliéstricas estacionales. Y bueno, ¿esto qué es? Hemos visto que hay poliéstricas animales, que son poliéstricas continuas o estacionales. Una animala continua poliéstrica es la que tiene sus ciclos con independencia de la estación. Los ciclos estrales pueden aparecer durante todo el año, como por ejemplo ocurre con las vacas, las cerdas, supongo que nosotras también entramos en este grupo, ¿no? Independientemente de los factores ambientales, como hemos dicho antes, se menstrua. Se ovula y se menstrua. Pero las gatas son poliéstricas estacionales y esto significa que sus ciclos sí que están relacionados con las estaciones. Pues como hemos hablado antes de las gallinas. Entonces, que ovulen o no y que tengan el celo depende de cuantas más horas de luz haya, no, a ellas les ocurre cuantas más horas de luz haya y mejor temperatura. Entonces se espera que el celo en las gatas se active en primavera y en verano, ¿vale? Sobre todo en primavera. Puede durar hasta otoño. Esto varía también según el territorio en el que se encuentre y lo dicho, la temperatura, ¿vale? Entonces, bueno, pues podríamos pensar que igual que las gallinas, si modificáramos temperaturas, luz, podríamos modificar el ciclo estral de las gatitas. ¿Pero qué pasa? Pues que no nos dan nada, no nos dan huevitos para comer. Por suerte para ellas. Nos dan otras cosas muy buenas, pero esto, pues como no nos interesa, bueno, aquí la diferencia entre especies y cómo las tratamos, ¿no? Entonces, bueno, además de esto, nos explotó la cabeza leyendo sobre las gatas y viendo que, claro, no es lo mismo que tengan el celo que ovulen, ¿no? Que una gata esté en celo no significa que haya ovulado. Esto que decías tú, ¿no? De cómo es este ciclo cuando se pone, porque está haciendo esto que además las gatas hacen un sonido así como súper escandaloso y muy, muy raro. Yo me acuerdo que una vecina decía, pero ¿qué se oye? ¿Tenéis un bebé en casa? Como si fuera un bebé llorando, y realmente es que es súper escandaloso ese ruido, que para mí parece que está sufriendo, que luego no debe ser así. No sé, yo sí que la veía también a la gata eso de mis padres sufrir un montón. Ya, De hecho, es que sobre todo me sí. daban ganas de meterle algo porque, tía, es que le ves un sufrimiento, como le palpita la vulva, no sé, es como wow, o sea, Sí, sobre todo porque son gatas que nunca van a poder llevar ese celo como a término, ¿no? Siempre van a estar en ese bucle. Sí, y eso es un sufrimiento. a ver, por lo menos ansiedad yo le veía, o sea, una ansiedad de un por favor, méteme algo ya por aquí. Sí. Además dicen que a la larga no es muy bueno tenerlas pues con ese estrés. Pero bueno, como hemos dicho que no somos veterinarias ni nada, no me voy a meter tampoco en este jaleo. Así que bueno, voy a continuar hablando del celo. La gata entonces puede estar en celo, pero si no se le estimula el cuello uterino, pues como decía Raquel, pues metiéndole algo a la gatita o con otro gatito, pues no va a ovular, ¿vale? Es con esa estimulación cuando se ovula, cuando el cuerpo dice, vale, genial, puede haber aquí oportunidad de tener gatitos, ovulamos en este momento, ¿vale? Entonces, si eso no se produce, es posible que a los pocos días las gatas vuelvan a tener el celo, ¿vale? Y vuelvan a tener como este comportamiento de generar esos soniditos, ¿vale? Que de hecho esto sí que, no sé si tú lo has observado en tus gatas, supongo que sí. Pero yo eso pues, flipaba mucho con se llama Penny, ¿vale? La gata de mis padres, vamos a ponerle un nombre ya que le estoy nombrando tanto, y mi perro Sunny, pero bueno. Penny, pues claro, yo flipaba un poco, pues siempre desde la comparativa humana, que es un error, porque es que no tenemos que pensar que es un poco es sentirnos el ombligo del mundo como siempre, ¿no? Ha hecho la humanidad. Entonces a mí me llamaba mucho la atención como tenía ese comportamiento de, pues, de por favor méteme algo, y luego pasaban pocos días, tú pensabas que ya había pasado, pero a los poquísimos días, que ahora pues creo que nos dirás cuántos, volvía otra vez al mismo comportamiento. Y claro, era como muy, pues eso, ¿no? Que tú desde tu lógica humana
intentando comparar todo desde nuestra visión, era como, ¿pero por qué otra vez? ¿Por qué lleva, no sé, yo no me acuerdo exactamente, pero igual era cuestión de una semana? Y otra vez, y yo decía, ¿pero por qué? Y es esto que dices, es porque no ha tenido una estimulación, porque yo no le metía nada finalmente, ¿vale? Entonces no ha tenido una estimulación, no ha ovulado y entonces a los pocos días lo vuelve a intentar. Sí, pues precisamente, bueno, a mí me pasaba igual, Río, ¿qué está pasando? ¿Cuánto dura esto, no? Como pobrecita, yo también, bueno, es Lola, la gata que yo tengo en mi mente, la gata de supuestamente mi hermana, pero ahora es de mis papás, nadie se la va a quitar a mi madre ya. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si no se ha ovulado, puede volver a suceder este celo cada 10 o 15 días. Entonces así durante muchos meses, lo que hemos dicho, pues si empiezan en primavera hasta el otoño pueden estar así. Pues estamos hablando de casi 9 meses. Más claro, o menos, por eso también se le así. suele vaciar, yo creo, porque en el ambiente de nuestras casas que la gata esté así cada medio mes durante la mitad del año prácticamente, pues es que claro, su comportamiento mayoritariamente va a ser ese. Sí, sí. Y bueno, que se intentan escapar también, ¿no? Como que hay que tener mucho cuidado si tenemos una gatita que no está esterilizada porque se pueden... Bueno, y los gatos, si sienten que hay una gata también que está en celo, también intentan escaparse. Yo me veo los míos porque el mío también es macho, Onix, y también veo muchas veces que está como ahí en la puerta o está como con esa gana y yo digo, es que hay alguna gatita en este edificio que está en el celo. Bueno, también lo que ocurre es que las gatas pueden ovular sin necesidad de que haya otro gato, porque esto puede pasarles pues mientras están, como que esta estimulación del cuello del útero pues puede pasar si están haciendo algún juego, si están rozándose con otras cosas, incluso con los seres humanos con los que conviven, ¿no? Entonces por eso esta cosa que se van haciendo pipí por casa, que van como marcando, bueno, hay que estar ahí como un poco... Claro, de hecho el comportamiento que hablábamos un poco es eso, o sea, yo sentía un poco eso con Penny, es que ella intenta, es como que eso se va intentando rozar, se va intentando, porque supongo que está intentando esa ovulación, que esa ovulación se produzca. Sí, cuando les tocas las caricias así como el culito que lo ponen ahí todo en pompa. Sí. Pero luego también me pareció muy curioso a nivel como de práctico, que claro, luego si no se produce la ovulación no es tan práctico, pero como que eso que no es una ovulación mecánica, por así decirlo, a nivel hormonal, sino que eso es como si no va a haber aquí una penetración, yo paso de ovular. Sí. Es un poco... Eso está guay. Bueno, está guay, lo que pasa que si no hay ovulación y luego, claro, cada 15 días vas a estar así o cada 10 días, claro. No es tan guay. Yo lo estaba pensando en habría que preguntarle a las gatas, claro, habría que preguntarle a las gatas. Sí, yo estaba viendo nuestra perspectiva humana, estaba poniéndonoslo a nosotros. Me encantaría ser la de la serie, ¿no veíais una serie de pequeñas que salía una chica que hablaba con los animales? Pues me encantaría ser esta chica. Que iba por la selva con su familia. Sí, para este capítulo hubiera sido increíble ser esa chica. Sí, qué guay, es verdad. Bueno, pues continúo así ya por terminar, y es que, bueno, las gatitas se pueden pegar así toda su vida, porque las gatas no tienen menopausia, ¿vale? Al igual que las perras. Pero bueno, la frecuencia del celo sí que va cambiando con la edad, ¿vale? Se intuyó que se irá alargando, y los riesgos que puede tener la gatita al quedarse embarazada, pues conforme se hace más mayor, también son mayores. Otros animales que también son mamíferos, que estamos aquí hablando mucho de animales terrestres, pero también tenemos, por ejemplo, las ballenas, que son unos animales increíbles, mamíferazos ahí en el mar, y también tienen este tipo de ciclo, ¿vale? Solo que ellas tienen el celo una vez al año, también coincidiendo con estas épocas de temperaturas más cálidas. Y si no hay cópula, pues lo pueden volver a tener, así como las gatitas en 10-15 días, pues las ballenas también lo pueden volver a tener, pero no lo van a volver a tener ya en todo el año más. Entonces, ¿qué pasa? Que las ballenas, claro, son unos animales tan grandes, pues todo este proceso y gestar una ballena requiere mucha energía, entonces solo pueden tener una cría por año, y una vez tienen una cría también el periodo de gestación puede durar de 9 a 16 meses, se pegan como lactando, que esto me parece maravilloso, me encantaría ver una ballena lactando, no lo he hecho pero lo buscaré. Se pueden pegar un año de lactancia también, entonces claro, como que todo se va prorrogando, así que la siguiente cría pueden hacer a los 3 años,
puede volver a aparecer todo este tipo del celo, que además se cortejan con los bailes de ballenas, pero también dándose de tortazos, sobre todo también los machos, ¿no? Bueno, ahí hay una cosa muy loca. Así que, bueno, esto os cuento. En realidad, esto que estamos hablando, ahora me han venido como la imagen de documentales de helados, ¿no? En el que se cuentan mucho esos comportamientos y que son muy interesantes. Para ampliar información, póngase documentales de helados. Natural de geografía. Bueno, y ahora eso, hemos estado hablando un poco de animalas que tenemos pues más cerca normalmente, ¿no? Pero ahora ya toca ponerle un poco más difícil y vamos a ampliar la mirada, ¿vale? Porque eso ya entendemos como algo mejor el ciclo de las animalas que están en contacto pues en nuestras casas o de los huevos que nos comemos. Y para este punto, para ampliar esta mirada, tenemos que hacer una súper recomendación y un agradecimiento. La recomendación es el libro de El arcoíris de la evolución, de Joan, a ver, lo voy a pronunciar como pueda, ¿vale? Lo buscáis. De Joan Rougardin. Que ya que tenemos prácticamente todo lo que vamos a decir, está sacado de este maravilloso libro, que es de una bióloga e investigadora trans, que se preguntó cómo algunos seres humanos cuestionan la diversidad si la naturaleza está llena de ella. Uh-huh. Esto lo hemos comentado al principio del capítulo, es que es muy importante considerar que la naturaleza está llena de diversidad y que, bueno, pues estos discursos de es que esto no es natural, pero ¿qué me estás contando? Si algo hay en la naturaleza es una diversidad de comportamientos de todo tipo a nivel sexual que alucinas. O sea, es que se escapan, yo creo que se nos escapan incluso a nuestro entendimiento, porque es que al final el ser humano yo creo que a veces es más tonto de lo que cree. Ay, sí. ¿No? Y que cuando te pones a leer de pues eso de los comportamientos sexuales o de apareamiento y tal que hay en la naturaleza, a mí a veces eso me parece hasta difícil de comprender toda la diversidad y jolín, y toda la investigación que hay detrás para haber podido comprender todo esto gracias a, pues, a biólogos, a biólogas, a etnólogas que nos han hecho comprender mejor este comportamiento y que está genial que se use para entender el mundo desde la diversidad. Totalmente, es que además esta gente que es así es como, pero es que no lo quieres ver porque lo tienes ahí delante. Mira, ¿sabes lo que no es natural? Yo nunca he visto a un monocura, yo nunca he visto a un... No, es que es como eso. Yo sí, te imaginas, no, yo tampoco. Sí, la verdad. Hoy un perrito con el collarcito ese. No. A ver, y eso, luego el agradecimiento es para mi compañera Camila, porque es la que me ha dejado este maravilloso libro, así que os lo recomiendo mucho. Es El arcoíris de la evolución. Está muy, muy guay. Pues lo leeremos. Tiene muy buena pinta. Es que siempre lo miramos todo desde la mirada antropocentrista y egocéntrica del patriarcado, que es que al final es despojarnos de toda la naturaleza en todos sus sentidos. Es que es eso. Sí, está la diversidad por todos lados. Sí, qué porque no lo aceptamos y punto. O sea, sí. Es como, vamos a ver. Y conectarnos con que somos mamíferas, qué importante también esa conexión para bajarnos todas un poquito los puntitos. Sí, bajarnos a la tierra. Sí. Ah, una cosa, perdón, que es que esto creo que no está puesto en el capítulo y me acuerdo del libro que me parece una reflexión súper interesante. Y es que, claro, muchas veces también se utiliza la palabra de lo natural como sinónimo de lo bueno, ¿no? Y hay que ampliar un poco más también la mirada en este sentido y ver todo desde un punto mucho más relativo, en el sentido de, por ejemplo, pues esta bióloga, me acuerdo en el libro que comentaba, a ver, lo natural no siempre es lo bueno o lo malo, es que depende de a qué especie la apliques y de en qué momento. Por ejemplo, el infanticidio, matar a las crías, es un comportamiento natural en muchas especies. Sí, sí. Esto no significa que, como digas, no, es que es lo natural, en la naturaleza esto está, pues que tú puedas matar a tu hijo humano. ¿Vale? Entonces, esta reflexión me parece súper interesante y con este ejemplo como que se ve muy claro de decir, a ver, que es que muchas veces utilizamos a la vez la palabra natural como lo bueno o lo malo y no, o sea, es que no todas las especies tienen que tener los mismos comportamientos, no todos los comportamientos son adaptativos en una especie que en otra, o sea, hay que ampliar muchísimo más la mirada y tener un pensamiento mucho más crítico y mucho más reflexivo y no decir, pues eso es que entonces
Entonces, por esa regla de 3, tú podrías decir, no, pues es que si este animal mata a sus crías, pues yo también las mato y es que no me puedes decir Claro, nada. es que el ser humano tiene la capacidad de tener un poco de criterio, ¿no? O sea, yo creo que no es tan complicado diferenciar lo que está bien, entre comillas, y mal. O sea, la naturaleza es naturaleza. Sí, Entonces, es salvaje y es adaptable. Las especies se tienen que adaptar a lo que hay. Nosotros tenemos otra capacidad de adaptabilidad. Entonces ya podemos elegir entre lo que es justo e injusto. Pero los animales y animalas no, o sea, bueno, sí, dentro de su criterio de supervivencia, pero es que la supervivencia humana no depende de lo que tú pienses, si ese pensar significa aplastar a alguien, o sea, podemos convivir de una manera ética y razonable, o sea, no tenemos por qué estar por encima de nadie, y creo que eso en el ser humano como que se ha perdido, y al final, o sea, lo salvaje está, pero porque tiene un porqué. O sea, se tienen que adaptar, se tienen que sobrevivir. Claro. Nosotros tenemos que sobrevivir de otra manera. Podemos llegar a otro tipo de entendimientos. Total. Mucho Claro. más horizontal, mucho más de escuchar al otro y reflexionar sobre lo que ha dicho y pensar, bueno, pues igual no entiendo o no comprendo exactamente todo lo que estás diciendo, bueno, pero lo puedo respetar porque no está haciendo daño a otro ser. Claro, si hace O sea, daño a es otro como ser, eso ya poner no, ¿eh? un poco el límite, pero es como, no sé, Claro, a mí a veces me flipa las pocas neuronas que tenemos en la cabeza. Claro, y luego también es mucho, a mí por ejemplo viendo documentales de lado, sobre todo más de pequeña, ¿no? Cuando eres niña, a veces tú ves el comportamiento animal de las animales no humanas y a veces te aterra, ¿no? Un poco, pero es por lo que decimos, lo que hemos dicho muchas veces en este capítulo, es por ese empeño de ver todo desde una visión antropocéntrica. Que es como que no, sí. que es que igual lo que decíamos del infanticidio en animales, que es que no tienes que pensar que si eso está bien o eso está mal, Claro. es que tú lo estás pensando desde tu Pero mirada, a ver, desde tu es que especie. ¿de qué momento vamos a decir está mal si estamos metiendo a las gallinas en un corral para que nos den Claro. huevos? Que es lo que hemos empezado a decir. O sea, que es como, vamos a ver. Somos los menos indicados. Claro. Y bueno, con esto que has comentado antes, a mí me venía también el cómo muchos hombres han justificado su comportamiento sexual y su instinto sexual desmedido diciendo que era un instinto natural Animal. y lo que tú has Es dicho, la ¿no? testosterona, ¿no? Claro. Sí, pues mira, Pues mira chica- el perro que se le sube a la perra así, ¿no? Que luego ya hemos visto que la perra ahí con sus límites. Pues ya los hombres Pero, trans anda. cuando toman testosterona no se vuelven gilipollas, la verdad. Normalmente. Entonces igual tiene que ver más la educación Bueno, que la Total. testosterona, ¿no? Claro, y todo lo La que ha dicho tolerancia, Marta, hay una capacidad cognitiva y de empatía Eso es. y de, pues que es que tiene que estar, que sí que somos mamíferas, pero rodeadas de un montón de cosas que precisamente nos hace humanas. es que la biología no lo es todo, amigas. No, pero eso viendo, es que a mí este capítulo de verdad me parece eso, como que te hace reflexionar muchísimo, ¿no? Y de decir que no tenemos que pasar todo por el filtro de nuestra moral tampoco, Eso es. que es que hay que ampliar mucho más y que tenemos que quitarnos de mentes cuadriculadas y eso, y pensar en la diversidad y en la diversidad en todos los sentidos. Arcoíris de la evolución. Bueno, ya sabéis que siempre decimos lo importante que es la evolución en nuestro ciclo menstrual, que ya lo hemos ido diciendo, y en la naturaleza una de las generalidades que encuentra esta investigadora es que la mayoría de especies tenemos dos tipos de gametos, los que son muy grandes óvulos y los muy pequeños espermatozoides. Eso, igual para sorpresa de nadie. En la especie humana, la diferencia de tamaño entre gametos grandes y pequeños es de un índice de masa de 1.000.000 a 1. Bastante, creo. Sí, Esto incapaz de sería decir. en la categoría biológica. La categoría social es el género hombre y mujer, que nada tiene que ver con la categoría biológica, que es lo que estábamos diciendo, ¿no? Pues bien, centrarnos en esta categoría, la biológica, se habla de machos o hembras y solo por esto, por el tamaño de sus gametos. Los gametos grandes son los que pertenecen a las hembras y los gametos pequeños a los machos. Y da igual si tienen pene como las llenas hembras, lo que importa son los gametos. ¿Entendemos esto? O sea, creo que como que lo he Yo leído busqué una muy foto así, para pero- entenderlo. Sí, vale. Yo busqué llena hembra y vi que tenían pene, Anda. Vale. pero que son llenas hembras porque su gameto es el óvulo. Es el óvulo, vale.
Bueno, pues aclarado como esto, es importante ampliar nuestra mirada y saber que estos gametos que te hacen macho o hembra no tienen por qué estar en cuerpos separados, sino que muchos animales tienen otra forma de organizar sus funciones sexuales, siendo machos y hembras en un mismo cuerpo. Efectivamente hablamos de seres vivos hermafroditas, que hay bastantes. En muchos seres vivos que habitan océanos también se da esto, y en otros seres vivos, como la mayoría de las plantas y árboles florales, que es, por ejemplo, más conocido, y que producen polen y semillas al mismo tiempo, o sea que lo hacen todo en una. Y puede que desarrollen sus gametos al mismo tiempo, como las florales, y entonces hablamos de hermafroditas simultáneamente, polen y semillas a la vez. Y también puede que en algunos momentos de su vida produzcan el gameto, que sería el óvulo, y otros momentos el espermatozoide, ¿vale? O sea, bueno, que la naturaleza es súper diversa. Entonces, Sí, a ver, la cosa es que, o sea, un poco la conclusión sería esto de, es que, bueno, la furgoneta está de lácteo, ¿no? De las niñas tienen vulva y los niños tienen pene, pero ¿qué me estás contando? Eso, para empezar, si entendemos desde la definición más simple que utilizan, pues que se utiliza, por ejemplo, en este libro utiliza la bióloga y que se utiliza desde la biología, macho es gametos más pequeños, hembra gametos más grandes. Es que es tan simple como eso. Entonces, ni penes, ni vulvas, es que ni eso. O sea, realmente si las personas que tenemos los gametos grandes somos consideradas hembras, que no mujeres, que es que no es que es lo mismo. Como hemos dicho, son dos categorías diferentes, categoría biológica y categoría social. Entonces, es como mezclar churros con meninas, que se dice, ¿no? No sé cómo se dice, ¿es con meninas o cómo se dice? Merinas? Con merinas, con lo que sea. Churros con macarrones, ¿sabes? Es que no tiene nada que ver, mezclamos cosas que es que son de dos categorías pues diferentes, son clasificaciones diferentes que no tenemos que mezclar, y que si no tenemos estos conceptos básicos, pues decimos auténticas gilipolleces. Lo que es súper importante entender es que en la especie humana no existen personas hermafroditas. Lo que existen son las personas intersex. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues cuando hablamos de una persona intersex no estamos diciendo que tenga ambos gametos, espermatozoides y óvulos. Se habla de una persona intersex por su diferencia porque sus genitales, a nivel hormonal o a nivel de cromosomas no se adaptan a la construcción binaria que ha entendido la medicina y que hemos hecho de lo que es la genitalidad. Pero no significa que haya ninguna patología ni nada. Esa persona no es hermafrodita y tampoco, digamos que es como una cualidad más de lo que es el ser humano, ¿no? Claro, Lejos realmente, del binarismo. sí, realmente eso, una persona intersex no tiene por qué, o sea, claro, cada caso será un mundo, pero como persona intersex son intersex, pero que una persona intersex no tiene por qué tener ninguna enfermedad, o sea, que decir, no tiene por qué tener ninguna enfermedad asociada a su condición intersex, ni nada, o sea, es que es simplemente que dentro de nuestra categoría social, como hemos dicho antes, ¿no? Esta categoría no biológica, sino la categoría social, no hemos dado cabida de primeras a las personas intersex, y aquí es cuando nos hacemos nosotros principalmente además un jaleo, ¿no?, en la cabeza, y empezamos pues eso a decir, pues sí, yo he visto pues eso en este documental de la 2 que este animal es macho y hembra a la vez, pues esta persona que tiene clítoris pero también tiene un pene, pues entonces, o sea, un no sé qué, pues entonces también es hermafrodita, y es como, no. Sí, No. Además se han hecho muchas barbaridades intentando encajar a estas personas intersex en un lugar o en otro, ¿no? En hombre-mujer, porque pues eso, pues personas que han nacido con un clítoris más grande que se pasaba o sea, hay unas medidas estandarizadas que se pasaban de eso, les han reducido el clítoris con las consecuentes problemas que han podido tener después o, bueno... Sí, que precisamente si tuviéramos más presente en nuestro sistema creado, ¿no? Toda esta diversidad que hay en la naturaleza, pues igual se hubiera ejercido menos violencia sobre las personas intersex, porque tendríamos
más interiorizado que pues que eso, que hay animales y seres vivos, pues plantas y demás, que son hembras y machos a la vez, que es que crean espermatozoides y óvulos a la vez, en diferentes épocas del año. Sí. ¿Sabes? Que hay una diversidad que es inmensa. Sí, bueno, y otra cuestión interesante es que incluso hay especies en las que todas sus individuos son hembras, como los geckos, que son algo parecido a las salamandrillas, y que su reproducción es asexual. Y también hay otras especies en las que hay dos tipos de hembras, las que se reproducen y las que no. Aquí hablamos un poco de lo de antes, pues será porque los gametos no están correspondidos, bueno, están correspondidos, pero a nuestro entender no es macho esto, hembra esto, ¿no? O sea, estas especies son una fantasía para mí. Y bueno, pues nada, yo creo que hemos dado aquí también ya muchos datos, ampliando la mirada. Yo creo que con este capítulo podemos entender que más allá de las animales vemos ciclicidad en la naturaleza, en las plantas, en las fases de la luna, en las estaciones del año, que también lo hemos estado comentando mucho. Entonces hay un montón de ciclicidades a nuestro alrededor, y además es súper bonito cómo interactúan unas con otras, ¿no? Pues las fases de la luna interactúan con las mareas. Las fases del año interactúan en las plantas, en el celo de las animalas, ¿no? Que hay aquí una interconexión y una inteligencia que, bueno, que se escapa la nuestra. Sí, es que es como que me emociona pensarlo, claro, porque es me parece algo enorme. Sí. Y nada, pues yo creo que hasta aquí el capítulo de hoy, y la verdad es que es un capítulo que nos ha volado un poquito la cabeza, porque nos ha hecho salirnos de nuestro propio ciclo y ver más allá, y eso ha molado muchísimo. Esperamos que vosotros también hayáis disfrutado este ratito, y hasta pronto. But